Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1, kilómetro 227. Nunca pensé que conducir de noche pudiera convertirse en la experiencia más perturbadora de mi vida. Siempre he sido de los que dicen que la carretera es más segura de noche, menos tráfico, menos estrés. Pero aquella madrugada, en la carretera 57, rumbo de San Luis Potosí a Querétaro, aprendí que la oscuridad es un territorio donde no siempre viajas solo, aunque lo parezca. Era viernes. Salí de San Luis a las 11:40 de la noche, con la idea de llegar a casa antes de las 3 de la mañana. Tenía el tanque lleno, música suave para no dormir y un termo de café. El clima era perfecto, seco y fresco, con una luna apenas visible entre nubes dispersas. La primera hora de camino transcurrió sin incidentes, solo yo, el rugido constante del motor y la cinta de asfalto iluminada por los faros. Fue después del kilómetro 200 cuando algo empezó a sentirse raro. No malo todavía, pero sí diferente. Las luces de los postes comenzaron a espaciarse más, y los costados de la carretera estaban cubiertos por una niebla muy baja, como si saliera directamente del suelo. No era común en esa zona. Mientras conducía, comencé a notar algo en el retrovisor, un destello. No era una patrulla ni un tráiler, más bien parecía el reflejo de unas luces lejanas que parpadeaban débilmente. Pensé que sería un auto que venía muy lejos. Lo curioso fue que, durante varios kilómetros, la distancia entre nosotros no cambiaba. El coche no se acercaba ni se alejaba. Decidí dejarlo pasar, bajé un poco la velocidad, pero no ocurrió nada. El vehículo, si es que era uno, no reaccionó. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré y seguí adelante. En el kilómetro 214, pasé junto a un letrero verde que decía prohibido detenerse en este tramo. No era raro, hay zonas con reportes de asaltos. Sin embargo, lo que me inquietó fue ver algo más, una figura de pie, justo bajo el letrero. No era un policía ni un trabajador. Era alguien, o algo, alto, delgado, vestido con ropa oscura, sin moverse un solo centímetro. No levantó la mano, no hizo señales. Ni siquiera parecía mirarme, pero sentí que sí lo hacía. Pasé junto a él a 110 kilómetros por hora y, en el instante en que mis faros lo iluminaron por completo, juraría que su rostro estaba cubierto por una especie de tela gris, como una sábana ajustada a la piel. Me dije a mí mismo que seguramente era un viajero esperando un aventón, aunque en medio de la noche y en un tramo peligroso, eso no tenía sentido. A partir de ahí, el ambiente cambió por completo. El café dejó de saber a café, tenía un sabor metálico extraño, como a monedas viejas. El aire dentro del coche se sentía más denso, como si costara un poco más respirar. Y el retrovisor, el maldito retrovisor. Las luces que antes parpadeaban ahora eran más nítidas, pero no parecían faros. Eran dos puntos fijos, blanquecinos, como si alguien llevara dos lámparas frías, de esas que no emiten calor. Decidí no mirar más atrás. Al llegar al kilómetro 227, la niebla se volvió tan espesa que apenas podía ver a unos 10 metros adelante. Reduje la velocidad a 60 kilómetros por hora. Fue entonces cuando, entre la neblina, apareció algo que me hizo frenar de golpe. Un coche, o lo que quedaba de él. Estaba en la orilla, destrozado, cubierto de óxido, como si llevara años ahí. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que había alguien dentro. Era una mujer, sentada en el asiento del copiloto, mirando hacia la carretera. Tenía el cabello largo y negro, cubriéndole casi todo el rostro. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Mis faros le dieron de lleno, y lo que vi en ese instante me revolvió el estómago. Su piel no tenía color, como cera vieja, y en lugar de ojos, había dos huecos oscuros, vacíos. Pisé el acelerador sin pensarlo, pero a los pocos segundos sentí algo peor, un peso en el asiento trasero. El sonido sordo de algo que se mueve lentamente, como tela arrastrándose. El instinto me gritaba que no mirara, pero lo hice. En el reflejo lateral vi claramente un bulto oscuro, encorvado, que se inclinaba hacia adelante, como si tratara de espiar entre los asientos. No distinguía su cara, pero podía escuchar su respiración, larga, húmeda, irregular. Mi piel se erizó entera.
Comencé a recitar en voz baja cualquier cosa que se me ocurriera para no perder la cordura. Canciones, fragmentos de conversaciones, lo que fuera. El bulto seguía ahí, encorvado, respirando detrás de mí. En un acto de desesperación, encendí la radio para romper el silencio. Lo que salió del altavoz no era música ni voces de locutores. Era un sonido bajo, como estática mezclada con susurros. Palabras incomprensibles, dichas demasiado rápido. Sentí que mi pecho se apretaba. No recuerdo cómo llegué al kilómetro 245. La niebla se disipó de golpe, como si alguien hubiera levantado una cortina invisible. El peso en el asiento desapareció. El aire volvió a sentirse liviano. La carretera estaba vacía, iluminada solo por mis faros. Me detuve en la primera gasolinera que encontré, con las manos temblando tanto que apenas pude sostener el vaso de café que me ofreció el despachador. El hombre me miró raro y, sin que yo le contara nada, dijo: «No se quedó en el 227, ¿verdad?» «¿Cómo?», pregunté. «Muchos se paran ahí. Dicen que ven cosas, o que alguien les hace la parada. Pero nadie vuelve igual». No respondí. Solo asentí y seguí mi camino, esta vez con la radio apagada y los espejos apuntando hacia abajo. Nunca volví a conducir de noche por esa carretera. Pero todavía, a veces, cuando cierro los ojos, puedo sentir ese peso en el asiento trasero y escuchar esa respiración. Historia número 2. El pasajero de la Libre. Nunca fui de los que creen en historias de fantasmas. Crecí en un pueblo donde todos decían haber visto cosas en la carretera Libre México-Cuernavaca, pero yo siempre pensé que eran exageraciones de borrachos o leyendas para espantar a los jóvenes. Sin embargo, la madrugada del 14 de marzo me enseñó que no todo en esas historias era mentira. Había salido tarde del trabajo en la ciudad y no quería pagar la caseta de la autopista, así que tomé la Libre. Eran las 12:40 de la madrugada, y la carretera estaba prácticamente vacía. El aire frío entraba por la ventana entreabierta, y la luz de la luna apenas alcanzaba a dibujar las siluetas de los cerros. La primera media hora fue normal. Pasaba de vez en cuando por tramos iluminados por algún foco viejo colgando de un poste, con su luz amarillenta parpadeando como si estuviera a punto de fundirse. En otros, la oscuridad era total, como si el mundo se acabara a 1 metro de mis faros. Fue poco después de pasar el poblado de Tres Marías cuando lo vi. Un hombre estaba parado en la orilla, con el brazo extendido, haciendo la clásica señal para pedir un aventón. Vestía una chamarra gruesa y un sombrero oscuro. No sé por qué, pero no pensé en peligro. El hombre se veía normal. Quizá por el frío, quizá porque yo mismo he hecho dedo alguna vez. Decidí detenerme. Bajé la velocidad y me orillé. Él subió sin decir palabra. Su rostro estaba medio cubierto por la sombra del sombrero, pero alcancé a ver que tenía piel clara, labios finos y una mirada profundamente cansada. «Buenas noches», le dije, intentando sonar amable. «Buenas», respondió, con una voz grave y seca. Le pregunté hacia dónde iba. Me contestó que un poco más adelante, sin dar detalles. No insistí. Con el paso de los minutos, noté algo raro. No parecía moverse, ni acomodarse, ni girar la cabeza, nada. Solo miraba al frente, como si estuviera concentrado en algo que yo no podía ver. El silencio se volvió incómodo. Traté de encender la radio para romperlo, pero antes de que sonara la primera canción, él dijo: «Mejor no». Su tono no fue grosero, pero fue firme. Así que apagué la radio. El camino seguía vacío, pero la temperatura dentro del coche empezó a bajar. El aire que entraba por la ventana ahora se sentía helado, y me di cuenta de que podía ver mi propio aliento, algo imposible en esa zona y a esa hora. Intenté mirar de reojo al pasajero, pero algo en mí me decía que no lo hiciera. Mi estómago se apretaba como si ya supiera lo que iba a encontrar, o lo que no. En el kilómetro 58, la niebla apareció de golpe. Una neblina espesa, blanca, imposible de atravesar con los faros. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando él habló de nuevo. «Aquí fue». No entendí. «¿Aquí qué?», pregunté. «¿Dónde me fui?». No supe qué responder. Me atreví a mirarlo de frente por primera vez desde que subió. Lo que vi hizo que el volante casi se me escapara de las manos. Su sombrero se había deslizado hacia atrás, y lo que había debajo no era un rostro humano como el que creí ver antes. Su piel estaba pálida, casi grisácea, con marcas oscuras alrededor de los ojos, y su boca estaba ligeramente abierta, mostrando dientes que no parecían encajar bien. Lo peor eran sus ojos. No tenían brillo. Eran opacos, como si fueran de vidrio.
Me quedé helado, incapaz de decir nada. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. No mires hacia atrás, susurró. Instintivamente, lo hice. En el asiento trasero había alguien más. No lo había escuchado subir, no lo había visto antes. Era una mujer, sentada exactamente en medio, inclinada hacia adelante, con el cabello negro y largo cubriéndole todo el rostro. Sus manos descansaban en sus rodillas, pero sus dedos estaban demasiado largos, huesudos, casi como garras. Me giré de golpe hacia el frente, sudando frío. La carretera seguía cubierta de niebla, y la velocidad se redujo casi a 30 kilómetros por hora. No te preocupes, dijo el hombre, con una leve sonrisa. Solo quiere llegar conmigo. No quise preguntar a dónde. Unos metros más adelante, sin previo aviso, él me dijo, detente aquí. Lo hice. La niebla era tan densa que apenas podía ver el asfalto. Él abrió la puerta y bajó sin mirar atrás. La mujer del asiento trasero también desapareció. No escuché la puerta abrirse, ni pasos, nada. Solo, ya no estaban. Me quedé un minuto en el coche, temblando, hasta que decidí arrancar de nuevo. Pero en cuanto miré el tablero, me di cuenta de algo. El reloj digital marcaba 12:41 de la mañana. Exactamente la misma hora en la que lo había recogido. Y el kilometraje del coche estaba igual que cuando salí. Seguí conduciendo sin detenerme hasta llegar a casa, con el corazón acelerado. Durante días intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero una semana después, revisando noticias locales, encontré una nota antigua. 14 de marzo, hace 8 años. Accidente mortal en el kilómetro 58 de la Libre México-Cuernavaca. Un hombre y una mujer pierden la vida al chocar contra un camión en medio de la niebla. Él llevaba sombrero. Ella viajaba en el asiento trasero. Desde entonces, nunca vuelvo a tomar la Libre de noche. Pero a veces, cuando paso de día por el kilómetro 58, siento que, si bajara la velocidad, vería una silueta alzando la mano, esperando que alguien se detenga. Historia número 3. La última gasolinera. Nunca me ha gustado manejar de noche. No es por el cansancio ni por el miedo a los asaltos, es porque la carretera tiene algo distinto cuando cae el sol. Un silencio demasiado pesado, una oscuridad que parece absorber la luz de los faros. Pero esa noche no tuve opción. Estaba en un viaje de trabajo en Sonora y debía regresar a Hermosillo desde un poblado minero antes del amanecer. El mapa marcaba que el camino más rápido era por la carretera estatal 36, un tramo que cruza varios kilómetros de desierto antes de volver a la autopista principal. Llené el tanque en la última gasolinera que vi antes de salir del pueblo. Eran las 11:20 de la noche, y el despachador, un hombre mayor con gorra deslavada, me dijo algo que en su momento tomé como una broma. No se detenga, joven. Aquí en la noche, hay cosas que no quieren que uno se quede viendo. La primera hora de camino fue tranquila. La carretera era recta y plana, con la luna llena iluminando las dunas y los matorrales secos. No había señal de celular, pero eso ya lo esperaba. Lo que no esperaba era lo rápido que la temperatura comenzó a bajar. El aire acondicionado estaba apagado, y aún así sentía frío en los dedos. A las 1 de la mañana, la aguja de la gasolina, que estaba llena al salir, marcaba menos de la mitad. No entendía por qué, el trayecto no era tan largo. Fue entonces cuando vi un letrero, gasolinera a 5 kilómetros. Me pareció raro. Según el mapa, no había ninguna gasolinera en ese tramo, pero pensé que quizá era nueva o que no estaba registrada. Decidí aprovecharla, no quería arriesgarme a quedarme sin combustible en medio del desierto. 5 kilómetros después, ahí estaba, un lugar pequeño, con un solo surtidor y un edificio de una planta pintado de blanco y rojo. El letrero de abierta parpadeaba, pero no había ningún otro coche. Me orillé y apagué el motor. En cuanto bajé, un silencio absoluto me envolvió. Ni viento, ni grillos, ni siquiera el zumbido de los focos. El aire estaba inmóvil. Caminé hasta el surtidor y miré hacia la ventanilla de la tienda. Detrás del vidrio había un hombre alto, muy delgado, con un uniforme viejo de gasolinero. Su piel tenía un tono extraño, como si estuviera cubierta por una capa fina de polvo. Me miraba fijamente, sin parpadear. Buenas noches, ¿me puede llenar el tanque?, pregunté, intentando sonar normal. No respondió. Simplemente salió de la tienda y se colocó frente al surtidor. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Sin decir nada,
comenzó a llenar el tanque. Mientras lo hacía, miré alrededor. No había caminos de tierra ni señales de casa cerca. Solo el edificio, el surtidor y kilómetros de oscuridad. Me fijé en la bomba de gasolina. El contador no se movía. La manguera estaba conectada al coche, pero el número permanecía en 0. Oiga, creo que está fallando el medidor, dije. Él levantó la vista. Su sonrisa fue extraña, demasiado amplia, mostrando dientes que parecían más largos de lo normal. Aquí no cobramos gasolina, susurró. En ese instante, las luces del lugar parpadearon y al fondo, detrás de la tienda, vi movimiento. Varias siluetas, quietas al principio, empezaron a caminar hacia nosotros. Eran 3, no, 4 figuras humanas, todas delgadas, con la misma piel cubierta de polvo. Sus rostros estaban borrosos en la penumbra, pero algo en su forma de moverse me erizó la piel. Me giré para volver al coche, pero el gasolinero ya estaba parado junto a la puerta del conductor. No lo escuché moverse, y sin embargo estaba ahí. Todavía no apagado, dijo, aunque yo no había visto gasolina salir de la manguera. Intenté abrir la puerta, pero no se movió. Sentí un frío intenso en la mano, como si hubiera tocado metal helado. El hombre seguía sonriendo, pero sus ojos ya no tenían brillo, eran completamente negros. Las figuras que venían detrás se acercaron más. Ahora podía ver que no caminaban de forma normal. Sus pies parecían arrastrarse, dejando marcas en el asfalto, y sus cabezas se inclinaban hacia los lados, como si sus cuellos no pudieran sostenerlas. El instinto me gritó que huyera. Sin pensarlo, corrí hacia la parte trasera del coche y rodeé el vehículo. Abrí la puerta del copiloto y me lancé dentro. Giré la llave, y el motor arrancó a la primera. Pisé el acelerador sin mirar atrás. Cuando volví a la carretera, sentí que el aire recuperaba movimiento. El frío desapareció poco a poco. No me detuve hasta llegar a la autopista principal, donde encontré otra gasolinera, esta sí con luces brillantes y música sonando. Me bajé a un agitado y le pedí al despachador que llenara el tanque. Mientras lo hacía, le conté lo que me había pasado. Él dejó de sonreír y me miró muy serio. ¿En la estatal 36? Preguntó. Asentí. Esa gasolinera no existe. La cerraron hace 20 años, después de que un grupo de viajeros quedó atrapado ahí durante una tormenta de arena. Cuando los encontraron, no quedaba casi nada de ellos. No respondí. Pagué, subí al coche y seguí mi camino. Pero desde esa noche, siempre que paso por carreteras solitarias, reviso 2 veces antes de detenerme. Porque en algún lugar del desierto de Sonora, esa gasolinera sigue esperando a que alguien pare. Historia número 4. El puente sin nombre. Nunca había conducido solo por la sierra de Oaxaca. El viaje de la Ciudad de México hasta Huatulco era largo, pero pensé que manejar de noche sería más rápido, menos tráfico, menos calor, más tranquilidad. Me equivoqué. Eran las 2:15 de la madrugada cuando el GPS me indicó un atajo por una carretera secundaria. Era una cinta de asfalto angosta, rodeada de árboles tan altos que parecían cerrarse sobre el coche. La neblina era espesa, y la luz de la luna apenas se filtraba entre las hojas. Después de unos 20 minutos sin encontrar un solo vehículo, apareció un letrero oxidado que apenas pude leer: puente en mantenimiento. No había luces, no había señalización, pero el GPS insistía en que siguiera. El puente apareció como una sombra en la niebla. Era de concreto, con barandales bajos y cubierto por una capa fina de agua, como si hubiera llovido solo ahí. Lo crucé despacio, escuchando el ruido hueco de las llantas sobre el pavimento. A la mitad, vi algo que me obligó a frenar, una mujer parada junto al barandal, mirando hacia el río que corría abajo. Llevaba un vestido blanco, empapado, pegado a la piel. Su cabello negro goteaba, y el agua caía en silencio sobre el suelo. Bajé el cristal del lado del copiloto. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos no reflejaban la luz, eran completamente oscuros. No dijo nada, pero su boca comenzó a abrirse, y a abrirse, mucho más de lo que una mandíbula humana debería. Pisé el acelerador y crucé el resto del puente sin mirar atrás. Creí que la había dejado atrás, pero unos metros más adelante, algo no cuadraba. El camino seguía subiendo, pero el sonido del agua bajo el puente todavía se escuchaba, como si estuviera justo debajo de mí. Miré por el retrovisor. El puente estaba otra vez detrás, y sobre él, la misma mujer. De pie, mirándome. Apreté el volante y aceleré, pero la niebla se hizo más densa.
Con cada curva que tomaba, el puente volvía a aparecer frente a mí, idéntico, con las mismas manchas de humedad, el mismo barandal y la misma figura esperándome. Era como si estuviera atrapado en un bucle. La tercera vez que lo crucé, decidí no mirar hacia la mujer. Mantuve la vista fija en el asfalto, pero a mitad del camino, sentí un golpe seco en la parte trasera del coche, como si algo pesado hubiera caído sobre la cajuela. El vehículo se tambaleó, pero no me atreví a frenar. Un segundo golpe resonó, esta vez en el techo. El sonido de algo arrastrándose, con uñas o garras raspando la pintura, recorrió todo el coche hasta llegar a mi ventana. No miré. Seguí acelerando hasta que, de pronto, la neblina se disipó y el puente desapareció. Solo quedaba una carretera seca, iluminada por la luna. A las 4 de la mañana llegué al hotel de Huatulco. El guardia nocturno me recibió, y al ver mi coche, frunció el ceño. ¿Viene por la carretera vieja? Asentí. Ese puente, lo demolieron hace más de 15 años. Un camión de pasajeros cayó al río. Murieron todos, pero dicen que la mujer que busca ahí nunca se fue. No respondí. Cuando amaneció, fui a revisar el coche. La pintura del techo y la cajuela estaba arañada, como si alguien hubiera intentado abrirlo desde afuera. Historia número 5, kilómetro cero. Salí de Culiacán rumbo a Mazatlán a las 11:30 de la noche. El plan era llegar antes de las 2 de la mañana para evitar el calor y el tráfico de día. Ya había hecho ese recorrido varias veces, así que no me preocupaba. La carretera estaba vacía, el cielo despejado y la música del coche me mantenía despierto. Pasé el primer retén militar sin problemas, y después de eso, el silencio se volvió absoluto. Fue en el kilómetro 156 donde algo cambió. Los letreros verdes que marcaban la distancia comenzaron a mostrar siempre el mismo número, KM0. Al principio pensé que era un error o una broma, pero pasé 3, 4, 5 letreros seguidos, todos con el mismo marcador. Después de un rato, vi a lo lejos las luces rojas de un tráiler. Me tranquilizó no estar completamente solo. Aceleré para alcanzarlo, pero por más que subía la velocidad, la distancia no cambiaba. El tráiler seguía igual de lejos, como si estuviera fijo en la carretera. Cuando finalmente lo tuve a menos de 50 metros, las luces traseras parpadearon y se apagaron. El vehículo desapareció frente a mis ojos. No giró, no frenó, simplemente dejó de estar ahí. Apreté el volante, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de los costados. La música del coche empezó a distorsionarse, como si la batería se estuviera agotando. La apagué, pero el ruido continuó, solo que ahora no salía de las bocinas, sino del asiento trasero. Me forcé a mirar por el espejo retrovisor. En el centro del asiento había un hombre sentado, vestido con un uniforme viejo de policía federal. Llevaba el rostro cubierto de sangre seca y me miraba sin parpadear. No giró la cabeza, pero habló. No te detengas, ya casi llegamos. Seguí manejando sin saber qué hacer. Los letreros de KM0 seguían apareciendo, uno tras otro, y la carretera parecía no terminar nunca. El miedo me paralizaba, pero había algo en su voz. No sonaba como una amenaza, sino como si estuviera cansado. A la media hora, el aire dentro del coche se volvió pesado y difícil de respirar. Comencé a marearme. Las luces delanteras iluminaron algo inesperado, un retén, con conos naranjas y 2 patrullas estacionadas. Un militar me hizo señas para detenerme. Frené y, al mirar al asiento trasero, el hombre ya no estaba. Bajé la ventanilla, y el militar se inclinó hacia mí. ¿Viene solo?, preguntó. Asentí. Me observó en silencio durante unos segundos y luego dijo: no vuelva a pasar por aquí de noche. Desde hace 20 años, siempre es el mismo, un oficial que murió en servicio, intentando llegar al kilómetro cero. Arranqué sin decir palabra. Cuando entré a Mazatlán, el reloj marcaba las 11:32 de la noche. Otra vez. Historia número 6, la curva del diablo. Siempre pensé que las leyendas de carretera eran solo cuentos para mantener a los conductores despiertos. Eso creía hasta que manejé de noche por la carretera que conecta Puebla con Oaxaca. Eran las 12:10 de la mañana y llevaba más de 3 horas al volante. La neblina había empezado a cubrir el camino, y los cerros se alzaban a los lados como murallas oscuras. Sabía que pronto llegaría a la famosa curva del diablo, un tramo estrecho donde, según decían, habían ocurrido decenas de accidentes mortales. Cuando tomé la curva, lo vi, un coche volcado en la cuneta, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. Reduje la velocidad y me orillé.
Dentro, una mujer golpeaba el parabrisas con las manos, como pidiendo ayuda. Me bajé y corrí hacia ella, pero en cuanto toqué la puerta, todo se volvió silencioso. El coche estaba frío, cubierto de polvo y óxido, y completamente vacío. No había señales de la mujer ni de luces encendidas. Regresé a mi auto, y justo antes de entrar, escuché pasos sobre la grava, detrás de mí. ¿Puede llevarme?, dijo una voz suave. Era la mujer, de pie junto al coche. Tenía el cabello mojado y una expresión extraña, como si no estuviera del todo presente. Sin pensarlo, asentí y abrí la puerta del copiloto. Ella se sentó sin decir más. Durante los siguientes 10 minutos, el silencio fue absoluto. Yo intentaba mirar al frente, pero de reojo notaba que no se movía. Ni siquiera parecía respirar. El aire dentro del coche se volvió helado, y un olor a tierra húmeda comenzó a llenar el habitáculo. Al pasar por otro tramo de neblina, el retrovisor interior se empañó. Con la mano limpié el cristal y no había nadie sentado a mi lado. El asiento estaba vacío. Me giré para comprobarlo, y entonces vi algo peor. La mujer estaba en el asiento trasero, justo detrás de mí, sonriendo, con los ojos completamente negros. Aceleré sin control hasta que vi las luces de un retén policial. Me detuve y bajé del coche temblando. Les conté lo que había pasado. Los agentes se miraron entre sí, y uno de ellos dijo: no es la primera vez que nos cuentan eso. Hace años, en esa curva, una mujer murió atrapada en su coche después de volcar. A veces, pide que la lleven, pero nunca llega a su destino. Cuando revisé mi auto, el asiento trasero estaba empapado. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.